Hola, buenos días a todos. Seguirán incorporándose algunas empresas mientras que comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Virginia García Ponce. Yo soy la responsable de las antenas de India y Corea. Muchos de vosotros ya me conocéis dentro del área de desarrollo de mercados de Asia en Extenda. Hoy, como venimos haciendo anualmente, vamos a participar en la jornada técnica sobre las claves de la implantación productiva y comercial en India. La van a impartir Ignacio Soto y Nuria Machicot de la consultora Inversis, que son nuestros socios y nuestra antena de Extenda en India. ¿Vale? El seminario lo vamos a grabar. El material después os lo pasaremos. Vais a poder encontrar la grabación en Extenda TV, esta y todas las jornadas que celebramos. ¿Vale? Una vez que finalicemos el seminario y como somos un grupito muy pequeño, vamos a poder tratar de manera particular cuestiones generales, ¿no? Y luego después, aquellos de vosotros que nos habéis pedido mantener una reunión a nivel individual, pues tenéis una cita y bueno, y aquellos que no nos habéis pedido mantener una cita y os pueden surgir dudas y planteamientos, pues me escribís a nivel individual y concertamos una reunión con nuestros compañeros de la antena. Bueno, agradecer a Iñaki que estaba disponible pues para venir aquí de manera presencial y compartir con nosotros y tener reuniones con vosotros a nivel individual. No ha podido ser pues porque éramos poquitos y al abrir a la jornada online pues hemos sido algunos más. Pero bueno, espero que pronto podamos disfrutar de él aquí con nosotros en una jornada intensa de trabajo sobre India. Bueno, pues yo no tengo mucho más que comentar, quedamos a vuestra disposición, tenéis todo el material sobre toda la programación y otros programas que vamos a llevar a cabo en nuestra página web y cualquier consulta que tengáis estoy a vuestra disposición. Sin más, cedo la palabra a mi compañero Iñaki Soto. Gracias, Iñaki. Te escuchamos. Pues muy bien, muchísimas gracias Virginia y desde luego para mí también será un placer que podamos vernos en directo, que siempre es mucho mejor que a través de esta pantallita y sobre todo ahora que ya parece que estamos levantando cabeza de toda esta mala experiencia que hemos vivido en los últimos años, pues ya apetece también estar físicamente en los sitios. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de India. Para todos es un país conocido o por lo menos que lo tenemos en el radar y sobre todo pues en la nueva situación geopolítica que se está planteando, pues parece que en todas las carteras aparece como uno de los países que tiene que ser muy importantes en el futuro, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar hablar de cuál es la situación actual en India, cómo el país está intentando también ganar un peso específico en la geopolítica actual y, bueno, pues las peculiaridades que tiene un mercado como este. Voy a intentar no extenderme demasiado, aunque no lo puedo prometer porque tengo cierta querencia a enrollarme. Así que intentaré que no nos vayamos mucho más allá de media hora y, por supuesto, estamos dispuestos y estaremos encantados de posteriormente pues, hablar individualmente con las empresas que lo deseen. Bueno, vamos a hablar un poquito de India, ¿no? De qué país, qué situación es y sobre todo un poco de la población, porque al final la población es la que nos va a marcar el futuro que puede tener cualquier tipo de producto o servicio o lo que queramos, ¿no? India, sobre todo, cuando uno llega allí, lo que más, la primera impresión que tiene es la saturación, ¿no? La sensación de que hay gente por todos los lados a cualquier hora del día y en cualquier sitio, ¿no? No ves un espacio abierto en el que te puedas sentir tranquilo, etcétera, ¿no? Sino que todas las ciudades están absolutamente bueno, sobresaturadas por la mala planificación urbanística y sobre todo pues, por la densidad de la población, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos datos. 1 de cada 6 humanos es indio, que ya va tirando a casi a 1 de cada 5. Es el segundo país más poblado, pero realmente es el primer país más poblado. O sea, ahora, en datos oficiales ya
está a punto de superar a China, pero si hubiera un recuento verídico y actualizado, porque los censos en India pues, son una labor que se hace cada 20-25 años, y el último ya tiene, me parece que son 12 años, pues seguramente India esté en una población ya superior a 1.500 millones de habitantes, con lo cual probablemente ya sea el país más poblado. Pero además es un país poblado de jóvenes. 2/3 son jóvenes, hablando como joven, por debajo de los 35 años y más de la mitad, si no recuerdo mal, tiene por debajo de 25 años. La edad media es bajísima, son 27 años, cuando aquí estamos por encima de los 43. Y luego lo que hemos hablado anteriormente, aunque es un país relativamente grande, estamos hablando de un país con una extensión 6 veces España, tiene 5 veces la densidad de habitantes que tiene España, con lo cual, pues eso, hay mucha gente en todos lados. India es un país que está cambiando mucho. Obviamente, todo esto viene derivado del crecimiento económico que está experimentando. No recuerdo no hemos querido poner muchos datos económicos en esta presentación, pero algo así como ha crecido un 25 o un 30% en los últimos 3 años, una cosa así. Es un país en el que el desarrollo económico está haciendo que haya pues, una clase media que está prosperando, esa clase media quiere vivir cada día mejor y eso muchas veces conlleva una migración del campo a la ciudad. Ahora mismo hay una población urbana que se estima en un 35% de la población total, lo cual quiere decir que todavía hay una población rural muy importante, pero es una población que está creciendo de forma rapidísima. Ya hay algo así como 12 millones de personas que cada año migran del campo a las ciudades y sobre todo hay una barbaridad de ciudades. Estamos hablando ahí de 53 ciudades de más de 1 millón de habitantes, pero es que las ciudades tier 2, tier 3, tier 4 de poblaciones de medio millón, 700.000, 400.000 habitantes son cientos. Es una barbaridad. Es muy importante determinar esto porque todas estas ciudades están evolucionando también de forma muy rápida. Si anteriormente el comercio minorista moderno era un nicho exclusivo de las grandes ciudades incluso podemos hablar de las grandísimas ciudades, ¿no? Metro como Delhi o como Mumbai por encima de 25 millones de habitantes. Ahora ya hay supermercados en cada esquina de cada ciudad tier 3 o tier 4. Y estamos hablando, pues, lo que hemos dicho, ¿no? De cientos de ciudades que tienen este tipo de tamaño. Esas ofertas, obviamente, son muchísimo más amplias y dan una proyección a muchísimos productos que anteriormente era pues, prácticamente un producto delicatessen y que solo se pueden encontrar en tiendas súper especializadas. Ahora, por ejemplo, si quieres comprar aceite de oliva o aceitunas, pues lo tienes en cada esquina de cada pueblo, por así decirlo. Ese es obviamente el factor que va a dirigir o que va a determinar que muchos productos que hasta ahora eran productos muy exclusivos o muy específicos, pues ahora sean productos casi de consumo habitual. Como hemos hablado, la configuración de la población es súper importante, ¿no? Si hemos hablado que 2/3 tienen menos de 35 años, no es menos importante determinar que la población sigue creciendo a un ritmo tremendo, un 1,09% de crecimiento de la población. Cuando estamos hablando de una población de casi 1.400 millones de habitantes, quiere decir que aproximadamente cada año se añaden 16 millones de habitantes a la población india. Es una barbaridad, ¿no? Una esperanza de vida relativamente baja, pues todavía determinada por muchísimos factores. El primero de ellos, la deficiencia de la cobertura sanitaria, y que en India no es universal, es un nicho todavía restringido a pues, aquellos que se pueden permitir una asistencia sanitaria y eso pues, genera muchísimas deficiencias, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. India es un país en el que obviamente existe todavía una grandísima cantidad de población pobre, que vive con unas cantidades ínfimas. Ya sabemos que el tema del umbral de pobreza es un factor en el que no existe una unanimidad en todo el mundo, ¿no? De cómo se determina el umbral de pobreza. De hecho, pues, si no recuerdo mal, en España me parece se determina como aquellos que reciben menos de 2/3 de la mediana de los ingresos de la población, con lo cual pues no se puede estar en torno a los 15.000 euros al año, una cosa así, mientras que en otros sitios se determina por factores más específicos como $2 al día o incluso en otros como en India, si no recuerdo mal, son los ingresos
que hacen falta para comprar 1.500 calorías al día, si no recuerdo mal, que todavía es inferior, ¿no? Entonces, en base a eso se establece el umbral de pobreza de la población y aún y todo, en India se estima que hay 300 millones de pobres, entendiendo pobreza, su nivel de pobreza, que es infinitamente más bajo que el estándar que hemos dicho que tenemos en Occidente. Bueno, me salta un factor que es también muy determinante. Hay muchos más hombres que mujeres. Esto choca, ¿no? Porque en Occidente tenemos una disparidad al revés, ¿no? Hay una esperanza de vida mayor en las mujeres que en los hombres, con lo cual hay más mujeres que hombres. En India hay una serie de factores todavía que determinan que la calidad de vida de las mujeres sea peor. E incluso hay, desgraciadamente, todavía poblaciones o zonas, sobre todo rurales, en las que hay selección de sexo por temas culturales, ¿no? Básicamente, en India todavía hay más de un 90% de matrimonios acordados, con lo cual en el acuerdo matrimonial es la familia de la mujer la que tiene que proporcionar la dote y la que tiene que, digamos, gastar dinero en casar a la niña, si me permiten la expresión. Y en muchas familias pobres, pues tener una niña pues es una lacra, mientras que tener un niño es un ingreso futuro. Con lo cual, pues desgraciadamente hay selecciones en cuanto al sexo de los bebés. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a profundizar en este tema que no viene a cuento. En cuanto al crecimiento económico, pues desaforado, ¿no? En la última década ya ha pasado de ser la 9ª potencia mundial a ser la 5ª potencia mundial. Adelantó hace mucho tiempo a potencias como Corea, etcétera, etcétera, y ahora ya este año ha adelantado por la derecha al Reino Unido, lo cual en India no solamente es una mejora en un puesto en el ranking de países más ricos del mundo, sino que encima tiene un impacto emocional muy importante. Al ser antigua colonia británica, ser ahora un país más grande, entre comillas, estamos hablando en niveles macroeconómicos, ¿no? Con lo cual es riqueza acumulada. Obviamente esa riqueza en el Reino Unido habrá que dividirla entre 80 millones y en India hay que dividirla entre 1.400 millones, ¿no? Obviamente la renta per cápita es infinitamente superior en el Reino Unido que en India, pero si acumulamos la riqueza de todo el país, pues es mucho más ya en India que en el Reino Unido y en muy poquitos años estará a punto de superar a Japón y a Alemania para convertirse en la 3ª economía del mundo. Esto es importante en el sentido de que hay que poner ya en su justa medida el tamaño de India también como mercado doméstico, ¿no? Muchas veces pensamos en un país lejano, pobre, etcétera, etcétera, y que no va a tener capacidad económica, y la realidad es eso, ¿no? Que India ya tiene un peso específico muy, muy importante en el mundo. Y sobre todo, uno de los factores, como lo ponía ya en el fondo, en la última recuadro, es que es la economía de mayor crecimiento, con lo cual ese gap se está cubriendo de forma muy rápida. Bueno, vamos a entrar en este tema de los acuerdos comerciales. Este es un tema muy importante, sobre todo cara al futuro. Vamos a ver exactamente cuál va a ser el rol que quiere jugar India en el mundo. India, como tantos otros países en desarrollo, vamos a llamarles así, aunque ellos no tienen esa percepción, ese es otro tema que daría para una charla, la propia percepción de India como país y su posición en el mundo. Bueno, India lo que ha intentado es blindarse un poco la competencia, mucho más que pensar de forma ambiciosa en ejercer un rol muy importante en el mundo, ¿no? Con lo cual siempre ha hecho acuerdos con países que no supongan una gran amenaza. Si ven en el mapa que tienen ahí, pues pueden ver que hay mucho país africano, países vecinos, por la lógica de ser un mercado común de Asia-Pacífico, por así decirlo, pero con unos acuerdos de corto contenido, y países sudamericanos, ¿no? El Mercosur. Hay muchos acuerdos, pero además en muchos casos esos acuerdos no son una área de libre comercio ni nada por el estilo, sino que son más bien unos acuerdos preferenciales en los que hay un descuentillo en determinadas partidas, ¿no? Pero no deja de ser, pues eso, un descuento del 20%, etcétera, etcétera, sobre la tarifa normal, pero nunca un gran acuerdo de libre comercio. Esta ha sido la creencia histórica de India, en general, no solamente en el comercio. Siempre ha sido un país proteccionista y que intenta, digamos,
nadar y guardar la ropa. En el lado izquierdo tienen los acuerdos existentes, sobre todo pues, lo que ya hemos visto en el mapa, ¿no? Países asiáticos. Países asiáticos, sobre todo, que más le han brindado un acuerdo favorable para India, para favorecer su desarrollo, más que viceversa, ¿no? Por ejemplo, prácticamente para exportar de India a Japón o a Corea no se pagan aranceles casi nada. Hay muy poquitos productos que pagan aranceles para exportar de Japón, o sea, perdón, de India a Japón y no viceversa. Los productos no tienen esa reciprocidad. O lo mismo con Singapur, que si no recuerdo mal, el arancel más alto que se paga para exportar a Singapur es un 5%, etcétera. Con lo cual, India tiene ya un gran acuerdo, un gran, digamos, marco favorable para exportar a todos estos países de ASEAN. Con Mercosur no tanto, con Mercosur es uno de estos acuerdos de corto alcance, de un descuento de en torno al 20% de determinados países, partidas, etcétera, ¿no? Y de repente esto ha cambiado de forma muy significativa y desde hace un año y pico, India ha visto que la situación actual del marco geoestratégico que se está planteando le ofrece una oportunidad única. ¿En qué sentido? Bueno, el tema de la pandemia y el tema de la invasión rusa a Ucrania ha generado que muchísimas cadenas de suministro se hayan visto muy afectadas, sobre todo el tema de la pandemia con respecto a fuentes de suministros de China y toda la política posterior de COVID-0, etcétera, etcétera, que te pueden confinar una población entera y se cierran las fábricas, etcétera, etcétera. La gente de repente se ha dado cuenta que no se puede depender de una sola fuente de suministro, por muy confiable que pareciera, ¿no? Nunca nos hemos esperado en el pasado que podía ocurrir lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Con lo cual, India se ha dado cuenta que eso era una oportunidad. Pero la guerra de Ucrania, lo que encima ha generado ha sido una especie de movimiento de bloques, de fuerzas en las que India está intentando jugar un papel equidistante o intentando no formar parte de ninguno de los bloques, sobre todo intentando mantener las puertas abiertas a poder ejercer un impacto en la cadena de suministro de ambos, ¿no? Para India, Rusia es un país muy, muy importante, no solo por temas de defensa. India compra prácticamente todo el armamento a Rusia, sino también un poco por afinidad histórica. En los conflictos pasados entre India y Pakistán, más bien los bloques occidentales han protegido los intereses pakistaníes, mientras los bloques soviéticos y ruso posteriormente han sido más afines a India, ¿no? Y eso ha calado mucho en la mentalidad india, con lo cual el mensaje o la forma de transmitir la situación actual en India difiere mucho de la percepción que tenemos aquí en Occidente sobre los bloques, etcétera, etcétera, ¿no? Y quién está haciendo qué. Con lo cual India está intentando ponerse un poco ahí entre dos aguas, intentando no abiertamente respaldar la posición rusa, pero sí que intentando a la vez pues no enfrentarse abiertamente a nadie, ¿no? Y en este caso a Rusia. De hecho, India se está beneficiando muchísimo de la situación actual, ¿no? India está comprando prácticamente una gran mayoría del petróleo que se está dejando de comprar de Rusia, y lo están comprando, lo están procesando y nos lo están exportando. O sea, ese veto que tenemos nosotros al petróleo ruso es, entre comillas, un poco una farsa, porque al final estamos comprando ese petróleo procesado desde India, que está haciendo pues, una importante caja. Con todo esto, ya me estoy enrollando de nuevo, lo que vengo a decir es que después de estos últimos años en los que había una tendencia cada vez más acentuada hacia el proteccionismo, India de repente se ha dado cuenta que esta es una oportunidad histórica y que necesita posicionarse de alguna forma en el mundo. Y ha cambiado de filosofía. Ha pasado a ser mucho más ambiciosa y ha intentado no solamente hacer acuerdos con países de segundo orden, sino intentar hacer acuerdos de libre comercio más ambiciosos y con países de primer orden, ¿no? El primero que ha firmado ha sido con Emiratos Árabes y con Australia. Emiratos Árabes es un país muy importante para India porque es el segundo mercado, si no recuerdo mal, ahora mismo. Emiratos Árabes, como
como todo el mundo sabe, y todos estos países del Golfo, tiene una población india brutal. Como hemos visto en las obras del Mundial, etcétera, etcétera, toda esta gente que está construyendo los estadios, en su gran mayoría son indios y los que trabajan en las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que hayan visitado estos países han podido ver esa realidad. El acceso de libre comercio con el Emiratos Árabes le permite que India vaya a estar presente en cada supermercado, etcétera, etcétera. Ya los aranceles eran bajos en general. Tampoco es un acuerdo que tenga una relevancia tan importante, más allá de que es un país ya de primer orden. Lo mismo con Australia. El acuerdo con Australia es muy profundo, pero en muy poquitas partidas. Pero sí que va a permitir el acceso de determinadas partidas, sobre todo agroalimentarias, de productos australianos al mercado indio. Y esto sí que puede llegar a ser una amenaza para los productos españoles, ¿no? Porque Australia pues tiene aceite de oliva, tiene un montón de productos agroalimentarios, tiene muy buen vino, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y el acceso a India sin aranceles pues puede generar una competencia muy difícil de competir para los países occidentales, ¿no? Y lo más importante son los que están ahora mismo en el horno, ¿no? El Reino Unido, el de Canadá, pues un poquito menos, y sobre todo el de la Unión Europea. En una negociación con la Unión Europea que ya se produjo hace muchos años, que se abandonó en el año 2013. La Unión Europea, en ese sentido, tiene cuando firma un acuerdo de libre comercio o cuando se plantea negociar un acuerdo de libre comercio, es muy ambiciosa. No quiere nunca firmar acuerdos parciales, o sea, no tiene prisa por cerrar un acuerdo, sino que prefiere ser muy ambiciosa y hacer un acuerdo muy amplio, pero que cubra todo tipo de productos, servicios y de condiciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? En su momento, eso hizo que fuera inviable seguir negociando y se abandonaron las negociaciones en el año 2013 hasta que se han vuelto a retomar ahora mismo. Y en ello están las negociaciones. Se dijo inicialmente que el objetivo es que se cierre el año que viene las negociaciones, antes de que hayan unas nuevas elecciones en el Parlamento Europeo y en India. En India no es tan relevante porque es evidente que va a volver a haber una reelección el partido actual, pero sí que yo creo que es para que coincida con la presidencia india del G20, ¿no? Ahora mismo acaba de ser nombrado presidente, es por rotación obviamente, y es el año India en el G20, ¿no? Con lo cual lo que quieren es que culmine con la firma de grandísimos acuerdos. Lo mismo con el Reino Unido, que también en teoría se debería haber firmado este año antes de Diwali, pero bueno, Diwali ya pasó y se sigue negociando. Y lo mismo, ¿no? El Reino Unido pues también en ese sentido es un país serio y no tiene ninguna prisa por firmar un acuerdo mediocre, sino que tiene una serie de líneas rojas que no va a estar dispuesto a eliminar por ningún motivo, ¿no? En ese sentido es el Reino Unido el que está poniendo más condiciones y parece que está restringiéndose. Lo más importante de todo esto es si se llega a un acuerdo con estos bloques o países, o la Unión Europea o el Reino Unido, etc. Si India lograra cerrar un acuerdo preferencial con todos estos mercados, se va a convertir sin duda alguna en un país estratégico. Los productos indios van a estar presentes en todos estos mercados de forma masiva, porque India es un país extremadamente competitivo, y viceversa. Los productos europeos, sin duda alguna, en el momento en el que se eliminen todas estas barreras arancelarias, van a estar presentes de una forma muy importante, porque hay que recordar que en India los aranceles que pagan muchísimos de los productos europeos son altísimos. Estamos hablando, pues, el 30% de pueden estar pagando las aceitunas, no recuerdo mal, o casi el 35% o el 40% del aceite de oliva, o ya qué decir del 150% del vino o del 100% de los vehículos a motor, etcétera, etcétera, ¿no? Si de repente el vino español se puede vender a un precio razonable y le quitamos ese 150% de aranceles más los márgenes que luego se calculan sobre ese precio ya elevado, etcétera, etcétera, pues de repente ese producto se va a poner en los estantes de los supermercados a un precio infinitamente más competitivo. Lo mismo que el aceite de oliva, ¿no? Que ahora mismo pues, está a unos precios que hace que su consumo sea restringido a determinadas economías, pues obviamente que se puedan permitir pagar ese bien.
pero si de repente le quitamos los aranceles más el efecto concatenado de los siguientes recargos sobre ese valor, pues podemos decir que igual el precio pasa a ser la mitad. No sería descabellado pensar, ¿no? Con lo cual, es importante y es un factor que el año que viene hay que estar muy, muy encima para ver el devenir de este tipo de acuerdos. En cuanto a la visión, pues depende. Hay gente que, por ejemplo, el gobierno español o las oficinas comerciales de España pues son, no voy a decir que pesimistas, pero bueno, son moderadamente optimistas en ese sentido. No ven que todavía es un tema que queda lejos y que va a requerir de mucho esfuerzo por ambas partes para llegar a un acuerdo. Por parte de India se es más optimista, pero bueno, un poco porque los indios son así, ¿no? Por naturaleza les encanta hacer grandes anuncios y no tanto luego el centrarse en ejecutarlos, ¿no? Vamos a hablar, y antes de cambiar de tema, del Atmanirbhar Bharat. Es un... Bueno, no hemos hablado antes del programa Make in India, ¿no? Pero en el año 2014, cuando el gobierno indio llegó al poder, el gobierno indio actual del BJP es un partido ultranacionalista, ultrarreligioso, no voy a decir de extrema derecha, pero bueno, sí muy a la derecha. Sobre todo es el tema ultrarreligioso, igual lo que define más. Inicialmente parece que tuvo una especie de campaña de imagen, de intentando mejorar la visión en el mundo de lo que suponía India, etcétera, etcétera. Hubo mucha población que se quejó que casi durante el primer mandato Modi no pasó por India, sino que estaba todo el día de viaje. Pero tras su reelección en el año 2019, digamos, se quitó un poco la careta y volvió a tener este tipo de políticas que ya las hemos visto en otros países como Estados Unidos o Brasil, en America First, tal, ¿no? Estas políticas de Bolsonaro, etcétera, ¿no? Pues esta corriente de vamos a apostar por lo local, vamos a hacer que al que quiera venir a India a hacer negocio tenga que invertir en India o si no lo va a tener crudo, por así decirlo, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Durante el COVID, además medio casi de tapadillo, promulgaron este nuevo programa, ¿no? El Make in India era el programa, digamos, de desarrollo de cada uno de los sectores y la Atmanirbhar Bharat pues hacía una especie de vuelta de tuerca en el que básicamente lo que quiere decir es ven a India y Make in India, fabrica en India y si no quieres venir a India a fabricar, pues más vale que tengas un producto muy competitivo porque si no, pues va a ser complicado. Entonces, invierte mucho en infraestructura y dota mucho de recursos a aquellas empresas indias que quieran invertir en modernización de su proceso productivo, controles de calidad, adquisición de maquinaria, modernizar tecnológicamente el país, pero a la vez sube los aranceles de muchísimos productos, más de 3.000 productos, y no solamente sube los aranceles, sino que también empieza a poner normativas de o sea, barreras no arancelarias, ¿no? Pues te hace falta no sé qué certificado, te hace falta homologarte aquí en India, te hace falta certificar la planta productiva, etcétera. Pone cada vez más restricciones a los productos extranjeros, ¿no? La realidad es que en el fondo no se puede poner barreras al campo, ¿no? Y las importaciones cada año suben y suben más. Obviamente tú puedes blindar si hay una alternativa real en tu país. Si lo que, por ejemplo, ocurre en el mercado de automoción, ¿no? Si no hay ninguna empresa india que fabrique chips, por ejemplo, ¿no? Como hemos tenido todos estos problemas, pues ya puedes poner el arancel que te dé la gana, pero un coche sin chip no va. Con lo cual, lo único que vas a hacer es que se encarezca el chip, pero vas a seguir importando los de China o de Taiwán o de donde se fabrique, ¿no? Por muchas barreras que quieras poner. En muchos casos, las políticas han ido en este sentido, ¿no? Que han sido más un brindis al sol y que lo que han hecho es que los productos se encarezcan, pero que no han supuesto en absoluto que se opte por el producto local, porque el producto local en muchos casos no es comparable. Bueno, y este slide pues ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? El cambio radical importante que ha tenido India en cuanto a su política con otros países. Bueno, todo esto ya hemos ido introduciendo un poco la idea de India, ¿no? India, en el fondo, lo que quiere es convertirse en la fábrica del mundo. Y no hay otra, esa es la realidad. India, todo el mundo sabe que su vecindad con China no es una vecindad bien avenida, tienen zonas de disputa, han tenido 2 guerras. India tiene una percepción de China
muy negativa en el sentido de que pues son productos baratos, de mala calidad, etcétera, etcétera, y no ve en muchos casos la realidad del desarrollo industrial y tecnológico que ha habido en China, que es brutal, y obviamente eso es lo que posibilita que la economía china y los productos chinos estén en todas partes del mundo como están, ¿no? Más allá de historias de índole político o de derechos humanos, etcétera, etcétera, la realidad del progreso de India, de China en comparación con India son incomparables, ¿no? Si no recuerdo mal, la economía india es un décimo de la economía china, cuando en los años 90 eran iguales. Más o menos esa es la realidad. Si bien ahora mismo las tornas están cambiando un poco, ¿no? La economía india está creciendo de forma más rápida que la economía china y India ahora mismo es el país que probablemente más está creciendo en cuanto a captación de inversión extranjera, ¿no? Esa es la realidad. Por varios factores, ¿no? Por el crecimiento que hemos explicado, pero a la vez también por las dificultades que tiene aquel que quiere hacer negocios en India si no se implanta en India, ¿no? Todo combinado, lo que está haciendo es que las empresas están yendo de forma masiva a India. También India, en el sentido de que no solamente es un mercado atractivo, sino también es un puerto que permite, o un hub que te permite acceder a mercados, como hemos hablado, desde el Oriente, desde los países del Golfo, de las economías del Golfo, a todo el mercado de Asia-Pacífico, ¿no? Como hemos dicho, yo puedo fabricar en India y exportar a Japón sin aranceles, o puedo vender en Emiratos Árabes sin aranceles, o puedo tener un hub que me permita la distribución a todos estos países. Además, al ser un país con salida al mar tan buena, pues la distribución es relativamente muy rápida, ¿no? Obviamente, cualquier producto puede estar desde India a Dubái en una semana y, si no recuerdo mal, puede estar en Brasil en 21 días. Es muy rápido, incluso en cualquier país europeo en más o menos en lo mismo, en torno a 25 28 días, ¿no? Con lo cual es un muy buen punto de localización para otros muchísimos mercados. ¿Por qué es interesante India para invertir? Pues primero de todo porque es un país seguro, ¿no? Es un país que es estable, una democracia, acaba de cumplir 75 años de democracia desde que se independizó en el año 47 del Reino Unido. Es un país que tendrá un sistema jurídico lento o deficiente, saturado, lo que quieras, pero existe seguridad jurídica. Si tú tienes unos derechos, puedes ir a los tribunales y no tienes que temer que va a pasar nada negativo, ni que no vas a ser capaz de defender tus derechos, etcétera, etcétera. Tiene un sistema judicial con, pues, si no estás contento puedes apelar, o sea, no hay ningún problema. En ese sentido hay seguridad, hay una norma jurídica muy establecida. El tema fiscal es súper importante para aquellos que tengan experiencia en otros países, pues antes era muy parecido a lo que puede ser Brasil o otros mercados en los que había una fiscalidad complejísima con varios niveles de imposición a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local. Obviamente lo que pagabas en un sitio no podías deducirte en el otro, encima había concatenación de impuestos, con lo cual pagabas impuesto sobre impuesto, bueno, era una locura. En el año 2017 todo esto cambió y se promulgó la ley del GST, que es básicamente nuestro IVA, con alguna peculiaridad, pero es nuestro IVA. Con lo cual, pues, pagas un solo impuesto a nivel nacional, lo que pagas te lo deduces, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a posibilidades de inversión, pues prácticamente en todo. Si no recuerdo mal, hay 5 sectores en los que no se puede invertir, pero por motivos obvios, ¿no? Pues yo qué sé, energía nuclear, defensa, yo qué sé, cosas súper estratégicas. Pero prácticamente en la inmensa mayoría de sectores está abierta la inversión y no solamente la inversión, sino al 100% de capital extranjero. No te hace falta tener un socio indio, no es como China, ni nada por el estilo. El impuesto social es el más bajo del entorno. India vio en el 2019, si no recuerdo mal, que se estaba desacelerando ese crecimiento y una de las medidas que tomaron fue intentar incentivar a la inversión en empresas, haciendo que sea muy interesante fiscalmente también estar allí, ¿no? Existe una posibilidad de repartición de beneficios. Hay un acuerdo de doble imposición entre España e India firmado. Fue el primer país europeo que tuvo un acuerdo de doble imposición firmado con India, si bien eso fue muy bueno en su momento y ahora es el acuerdo de libre comercio,
el acuerdo de doble imposición más obsoleto, probablemente entre los mercados europeos, que tienen pues mucho mejores, más ambiciosos, etcétera, ¿no? Pero sí que existe, hay un acuerdo de imposición que te permite incluso pues aquellos tributos que hayas pagado sobre unas rentas, etcétera, en un país, deducírtelos del otro. Y sobre todo, por eso, existe libertad de repatriación de beneficios, dividendos, pago de royalties, etcétera, etcétera. Es un mercado angloparlante, masivamente, o sea, el inglés es un idioma de uso común en todos los niveles, no solamente a un nivel altísimo de negocios, sino prácticamente tú con tus empleados pues, te diriges en inglés. Es un mercado de consumo, como os he hablado, muy importante. Va a ser el tercer mercado de consumo en el año 2030 y todavía no es un mercado saturado en muchos sectores. ¿No? Hay disponibilidad de terreno, es un país muy grande, con lo cual todavía hay disponibilidad de terreno para invertir, no son a precios prohibitivos, salvo determinadas excepciones. Pues yo que sé, Bombay, por ejemplo, es carísimo, pero fuera de eso, pues hay posibilidad de comprar o de alquilar terrenos con aves, etcétera, etcétera, a un precio muy razonable. Y es un mercado, pues eso, que en muchos sectores está en nivel incipiente todavía, con lo cual no está saturado, no hay una grandísima competencia local, sobre todo pensando en aquellos sectores de índole más tecnológico. India ofrece muchísimos incentivos, tampoco vamos a entrar en grandísimos detalles de todo esto, pero básicamente India está intentando captar esa inversión extranjera, ¿no? Las empresas quieren localizarse en el país y India quiere que las empresas se localicen en el país, ¿no? Con lo cual, pues, les ponen la zanahoria vía incentivos, yo qué sé, ¿no? Pagan impuesto de sociedades durante determinados años, se les devuelve el IVA que generan durante no sé cuántos años, no pagan electricidad, depende de qué tipo de empresa y el tamaño, sobre todo de la inversión, obviamente, ¿no? Prácticamente casi todos los estados tienen una política industrial en el cual se determina qué tipo de inversión está subsidiada. Y encima hay tortas entre los propios estados. Obviamente cada estado, India es un país federal, con lo cual cada estado tiene su capacidad de regular y de generar o de ofrecer sus propios incentivos, con lo cual cada uno intenta que las empresas se implanten en sus propios estados, ¿no? Y ahí pueden ver en el lado derecho los puntitos, ¿no? Intentando que los determinados hubs en India se funciona mucho con hubs, ¿no? La industria del automóvil se concentra en 3 polos, en 4 polos, la industria de energías renovables en 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, intentan tener una política que ampare a ese determinado sector, ¿no? En el que las inversiones estén pues, primadas de una forma determinada. Aparte hay como tres grandes bloques también de incentivos posteriores. Existen incentivos según la localización, existen zonas económicas especiales, que son los recintos duty free, por así decirlo, ¿no? Las empresas que se localicen allí pues no pagan determinados impuestos, pensando sobre todo pues, en empresas que están enfocadas a la exportación. Hay también incentivos para ponerte en determinadas zonas pues, más desfavorecidas, en el sentido, por ejemplo, pues en los estados del norte, ¿no? En Himachal Pradesh, en Uttarakhand, etcétera, pues son zonas montañosas y encima muy remotas, con lo cual pues es difícil localizarte allí. Y el gobierno lo que decretó es que esas empresas o esos estados fueran libres de impuestos, de forma que el que se establezca allí pues, tiene una especie de paraíso fiscal. Hay otros incentivos que te permiten, por ejemplo, importar tecnología sin pagar aranceles si esa tecnología se va a utilizar posteriormente para la exportación, ¿no? Hay varios programas que te permiten importar maquinaria libre de impuestos. Y también hay incentivos para la implantación en determinadas industrias, como podéis ver ahí, pues fertilizantes, hospitales, empresas de cadenas de frío, que hay un déficit enorme de cadena de frío, etcétera, etcétera. La realidad de todo esto es verdad que se puede convertir India en una realidad, en una economía alternativa a China. Pues bueno, hay que verlo, ¿no? A mí me gustaría decir que sí, y que sin duda alguna India está convirtiéndose en una economía muy fiable, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas que están por ver, ¿no? Una cosa son los programas, pueden ser todo lo grandilocuentes y ambiciosos que quieran, y otra cosa es la realidad, ¿no? Culturalmente, el indio es un empresario no especialmente ambicioso en cuanto a la calidad de los productos, ¿no? Está enfocado en el precio. India es un país súper sensible al precio y no tanto sensible a la calidad, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad tiene que cambiar. Si quiere ser realmente la fábrica que
suministre a economías como Alemania, Estados Unidos o España, pues tienes que garantizar que la calidad de los productos sea acorde, ¿no? Y todavía estamos un poco lejos de ese estándar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene India? La abundante mano de obra, sin duda alguna. Hemos empezado la ponencia con el dividendo demográfico y siempre tiene que estar presente. India lo que tiene más es gente cualificada, gente angloparlante que cada vez más hace estudios de ingeniería, etcétera, etcétera, y te permite que ese dividendo, ese pool de personas cualificadas, sin duda alguna, vaya a estar de forma reiterada y durante mucho tiempo todavía fluyendo al mercado, ¿no? Con lo cual eso es muy importante. Se ha simplificado mucho la forma de hacer negocios, no tiene nada que ver. Yo la primera vez que fui a India fue el año 99. Era una locura de burocracia, de trámites, etcétera, etcétera. Ahora muchos de esos trámites son digitales, los haces desde la oficina. Hay muchísimos menos trámites que hacer, con lo cual pues todo es mucho más fácil y mucho más transparente, con lo cual tampoco estás expuesto a la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos incentivos, lo que vamos a explicar, y muy importante ver los acuerdos comerciales que se van a ir cerrando, ¿no? Como obstáculos, pues la infraestructura, el hándicap número uno, y sin duda alguna, porque es que encima tiene un problemón enorme, ¿no? Que cuando las ciudades, por ejemplo, se han desarrollado sin ningún tipo de planificación urbanística, no hay, yo qué sé, no hay canalizaciones de agua o no hay suministro de agua potable, no hay, etcétera, etcétera, ¿cómo lo haces? O sea, no puedes levantar la ciudad entera para empezar a tirar cañerías o desagües, ¿no? Es una labor ingente, ¿no? Cuando estamos hablando de un país tan tremendamente grande, ¿no? Con lo cual, pues es muy complicado ese gap, cómo rellenar ese gap de eficiencia de infraestructura, ¿no? Sin duda alguna, con lo que ha llevado a que empresas pues, que han ido allá a India pues no hayan triunfado, y esa es la realidad. Y en cuanto a la competitividad, pues tiene que todavía que mejorar mucho en cuanto al desarrollo pues de la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? No ser tan solo un país en el que la mano de obra te garantiza que los precios sean competitivos, sino que también tiene que ser una calidad constante, estable, etcétera, etcétera. El marco legal tiene que ser estable, en ese sentido, en determinados sectores todavía, pues no es que no haya seguridad jurídica, sino que la ley cambia demasiado a menudo, ¿no? Eso tiene que cambiar. Muy importante el tema de los aranceles. Volvemos a unirlo con los acuerdos de libre comercio. Tenemos que ver realmente por dónde van los tiros, porque ahora mismo todavía India es un país en una burbuja en el que es complicado llegar allí. Y el tema de la financiación. En India todavía el precio de los intereses es muy caro, está sobre el 8,5%, por lo cual pues, para las empresas indias es muy difícil financiarse y muy caro. Ya para finalizar, para aquellos que realmente decidan, pues oye, me has convencido, quiero ir a India, ¿cómo voy? Pues básicamente hay dos estructuras, ¿no? Una, ir y constituir una empresa allí, ¿no? Una empresa, una SL, una SA, como queramos, en el caso mayoritariamente va a ser una SL, una Private Limited Company, o sea, una empresa constituida en India, que va a ser totalmente una entidad independiente a la española, o bien una empresa que me permita operar en India, pero que no sea más que una prolongación de mi empresa española, ¿no? Una empresa no constituida, que pueden ser pues, los tres tipos que vemos aquí. Una liaison office, una branch office, una sucursal o un private office. No vamos a entrar aquí a detalles, pero básicamente, para dejar un mensaje claro, aquel que quiera realizar negocios de forma sostenida en India, lo mejor es que opte por una Private Limited Company, una sociedad limitada, porque la fiscalidad es infinitamente mejor, no tiene restricciones sobre el tipo de actividad que tiene que realizar, mientras que una liaison office o una project office, etcétera, lo que permite es, digamos, pues hacer más bien labores de representación de la empresa, que sí que me permite pues tener personal allí que haga o cierre negocios en nombre de la empresa, pero poco más. No puedo importar, no puedo vender, no puedo hacer nada, ¿no? Con lo cual, pues, en el momento en el que queramos hacer alguna actividad, casualidad, han empezado a grabar. Aquí al lado. Bueno, a ver si...
Bueno, vamos a terminar aquí. Ya siento la, la- terminar de esta forma tan brusca, pero bueno, básicamente este es el mensaje. India es un país en un crecimiento clarísimo económico, en desarrollo social importantísimo, una clase media joven pujante que está abierta a muchísimas experiencias nuevas porque entre otras cosas se las pueden permitir pagar. Industrialmente, India es un país que intentará atraer empresas, intentará hacer que sea muy goloso ir y muy fácil ir a India, pero que a la vez sea muy difícil para las empresas que quieran operar desde el exterior poder ir ahí. Pues nada, muchísimas gracias. Siento mucho si me he extendido en el tiempo y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que podáis tener. Muchísimas gracias, Iñaki. Interesantísimo, no, no te has extendido para nada, te ajustas siempre muy bien al tiempo. Vamos a aprovechar unos minutos pues, para las empresas que estén conectadas, que quieran hacer alguna consulta. No sé si Francisco, Manuel Jesús, María José, de Oleícola Jaén, no sé qué persona está asistiendo, pero la invito también a que si quiere hacer alguna pregunta, o Vicente Salinas o Pedro Domínguez. Sé que algunos de vosotros tenéis reuniones después, pero seguro que alguna pregunta de tipo así genérico nos da luz también a todos, ¿no? Así que simplemente abrid el micrófono y podéis participar o, bueno, si preferís poner la consulta en el chat, os atendemos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Jesús Martín. Buenos días, Manuel Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pertenezco a una empresa sevillana, TurboSuite. Nosotros somos un software tecnológico orientado a hoteles y vivienda vacacional. Y hemos detectado pues que en India dos intereses, ¿no? Primero, el hub tecnológico que se está desarrollando en India, que es muy interesante, puesto que nosotros a la hora de encontrar ese equipo de desarrolladores en Europa o en España en concreto nos encontramos muy limitados, puesto que el desarrollador cualificado es muy minoritario y tiene un coste salarial bastante alto. Por lo tanto, en India tenemos una oportunidad, puesto que estamos detectando que grandes soluciones tecnológicas se están desarrollando allí, hay un gran núcleo de desarrolladores y por lo tanto nuestro interés es en esta parte, ¿no? En cuanto a desarrolladores. Y luego en la segunda parte, pues el interés propio de comercializar nuestros productos en el país. Nosotros somos muy fuertes en la TAM y en países donde están en continuo crecimiento y por lo tanto entendemos que India también puede ser una oportunidad para nosotros. ¿Cómo sería un poco el ecosistema de turismo en India? Gracias. Bueno, aquí hay muchas preguntas en una, ¿no? En cuanto al La tema del verdad es que he desarrollador, aprovechado y he vaciado ahí. no, en cuanto al tema de De todas, desarrolladores, de todas maneras, un segundo, podemos Sí, abordar si tenemos la quieres, consulta, pero claro, quería ver un exactamente, poco sobre una visión global de cómo interpretáis claro, vosotros el mercado turístico y sobre el hub tecnológico que está coexistiendo en India, ¿no? claro, claro, no, lo que le quería trasladar a Iñaki, eso que podíamos ver quizás si prefiere, como es amplia la pregunta, lo más genérico, que después Manuel Jesús tiene una reunión con vosotros a las 11:45 también, ¿vale? Entonces, si vale, quieres, vemos lo más genérico y lo específico lo vemos después, ¿vale? Gracias, ¿eh? vale, perfecto. Nada, pues efectivamente voy a contestar. Siento que me había quitado la cámara, me he movido de sala porque me estaban torturando con el taladro. Eh, eh, Tienes toda la razón. De hecho, fíjate que probablemente uno de los sectores donde más hemos trabajado en los últimos años son empresas de ingeniería, tanto tipo software como ingeniería de producto, etcétera, etcétera. Hay un pool de diseñadores, ingenieros, etcétera, etcétera, en India buenísimo. Además son angloparlantes todos ellos, con lo cual hay una disponibilidad muy, muy buena. Y en general el feedback que tenemos de todas las empresas es el mismo, ¿no? Sorpresa sobre la calidad de los técnicos y sobre todo por la calidad, el ratio calidad-precio, ¿no? Puedes encontrar gente súper especializada, muy profesional a unos precios que aquí sería inviable. Pero la cara B de la moneda es que también es muy difícil mantenerlos, porque hay una demanda tan brutal que hay muchísima rotación en ese sentido, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, tiene todo el sentido en ese proyecto. En cuanto al tema
de turismo es un tema que India está intentando captar cada vez más. No es un país, si no recuerdo mal, me parece es el 25 en el mundo, en el ranking de países más visitados, pero India está intentando atraer muchísimo turismo. Más o menos, si no recuerdo mal, visitan unos 10 millones de personas al año, pero sí que, por ejemplo, hay una cantidad enorme de red hotelera, ¿no? Hay un mercado doméstico también brutal, que va a hoteles de 5 estrellas, etcétera, etcétera, con lo cual te vas a encontrar una cantidad de hoteles de alto standing increíble, con lo cual si esos son potenciales consumidores de tu producto, pues sin duda alguna es un país muy interesante. Y sí que es cierto que además son clientes, entre comillas, premium, ¿no? No son clientes que vayan a ir a un producto barato, sino más bien van a buscar calidad, ¿no? Y no solamente en el tema software, sino, por ejemplo, estoy pensando en mobiliario, ¿no? Pues un hotel de 5 estrellas pues quiere tener algo distintivo, de diseño, etcétera, etcétera, y puede ser un buen mercado para una empresa, por ejemplo, de mobiliario. ¿Y hay alguna consulta aquí en el chat? Vamos a ver. Bueno, gracias, nos dice gracias Manuel Jesús. Gracias a vosotros. Ahora seguimos después contigo, Manuel Jesús. ¿Alguna pregunta más por aquí? Ya que estamos. Aprovechar, de todas maneras, ya os digo, si queréis, si le dais una vuelta al tema y queréis un poquito más adelante, en estas próximas semanas, pues que cerremos una cita con nuestros compañeros de la antena, pues también lo hacemos. Parece que Pedro nos quiere comentar algo. ¿Pedro? Hola, buenos días, Virginia. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? No nos podemos poner cara porque no tengo el ordenador en el que estoy, no tiene webcam. Sí. Nada, en primer lugar, daros las gracias a ti personalmente y a Extenda por la labor que estáis haciendo, que para nosotros es súper importante y nos habéis ayudado muchísimo. Y darle también las gracias a Ignacio por la exposición y la claridad de todo. Quería preguntarle a Ignacio si, en su opinión, como conocedor del mercado indio, cree que es el momento de invertir ahora, sobre todo para mi sector, el sector de la energía, o cree que es necesario que India avance un poco más en temas de infraestructuras y demás, como ha comentado durante la presentación. Luego también tengo un par de dudas más específicas de nuestro caso, porque como tú sabes, Virginia, tenemos avanzado algo con agentes comerciales en India y tenemos intención de implantarnos y de abrir una sucursal. No sabemos todavía qué forma jurídica tendrá, pero así a modo de pregunta general. Pues súper interesante. A ver, el tema de la energía, sobre todo energías renovables, entiendo. Es un tema que en India casi va a ser una obligación, por así decirlo. A ver, India no tiene petróleo, tiene unas fuentes de energía convencional limitadísimas y limitadísimas sobre todo para el estándar de consumo energético que tiene ahora a día de hoy, ¿no? que es paupérrimo en comparación con las economías más desarrolladas. Pero eso solamente tiene una dirección. O sea, conforme la gente tenga mayor capacidad adquisitiva y se pueda permitir más, pues va a tener más electrodomésticos en casa, va a tener una casa más grande, va a tener más luces, va a tener más. Y eso va a hacer que la demanda energética suba de forma exponencial. Ten en cuenta que ahora mismo no son capaces de abastecerse, pues las oportunidades en el sector energético en el futuro son enormes, ¿no? Sin duda alguna, con lo cual es un sector que no va a estar expuesto en absoluto a riesgo en ese sentido, ¿no? Sí que es cierto que las energías renovables en general están luego también condicionadas por las políticas que tenga cada gobierno, ¿no? En el tema de energía eólica, por ejemplo, que siendo navarros, pues ha habido muchísimas empresas navarras que han ido allí a India y han hecho muy buenos negocios durante determinados años, pero de repente te cambia la política y aquel mercado que era de tamaño X pasa a ser un 20% de aquel tamaño, ¿no? Y pues eso, te quedas como sin entender, ¿no? La situación de por qué, si requieren tanto desarrollo energético, por qué el país está complicando tanto la vida, ¿no? Y seguro que esto está pasando en muchísimos otros mercados y esto suena muy familiar, ¿no? Pero bueno,
como contestación desde el punto de vista teórico, India es un país en el que en el tema energético tiene que crecer, pues no sé, multiplicarse por 10 la situación actual, con lo cual sí, tiene mucho sentido ir a la India, establecerse allí y lo que he dicho en la exposición. Realmente si quieres hacer negocios de verdad en India, hay que ir a India. Si no, va a ser muy complicado. De acuerdo. Gracias, Ignacio. No, ahora hablamos. Un placer. Sí, bueno, y ahora seguimos con los temas más específicos ya sobre tu caso concreto, ahora en la reunión siguiente que tenemos, como lo vemos. Gracias, Pedro. Bueno, más consultas, esto es muy interesante. ¿Hay consultas más por aquí? Bueno, parece que no de momento, por eso os invito a que bueno, nos trasladéis los que os pueda surgir a lo largo de estos días, ¿no? Os voy a hacer llegar la presentación, ¿vale? La grabación, como decía, estará disponible y bueno, quedamos a vuestra disposición para dar continuidad a vuestros proyectos en India y en otros países. Muchas gracias a todos y damos por concluida la jornada. Un saludo, gracias, chao, chao, chao. Muchas gracias.